Bueno, buen día, queridos alumnos. Este, bien, vamos a empezar con el tema de balance de energía dentro de un sistema. Para esto, eh, bueno, de manera rápida, eh, te voy a adelantar lo que vamos a estar haciendo. Vamos, que este me falló. Este va primero. Ok, le ponemos atención al ejercicio que vamos a hacer. Dice, calcule la cantidad de calor que debe proporcionar una corriente gaseosa de 5 metros cúbicos por cada minuto, y esta ha sido cuantificada a 50 grados Celsius y una presión de 760 milímetros de mercurio. Y esta la vamos a pasar a 500 grados Celsius. Entonces, tenemos que el gas tiene la siguiente composición: 10% de dióxido de carbono, 80 de nitrógeno, 5 de oxígeno y 5 de agua. Entonces, haciendo un diagrama, lo único que nos dice es que va a pasar por un calentador. Este es el símbolo de calentador o de transferencia de calor. Y viene un flujo 1 que viene a 50 grados Celsius con una presión de 760 milímetros de mercurio y con un gasto volumétrico de 5 metros cúbicos por cada minuto. Lo vamos a calcular cuánta energía o cuánto calor necesita, porque aquí nos dice qué cantidad de calor, para llevarlo a 500 grados Celsius en esta situación. ¿Ok? Esto es lo que vamos a calcular. Bien. Les había dejado en apuntes anteriores esta fórmula, esta que tenemos aquí. Esta vamos a hacer el análisis. ¿Por qué? Porque de esta va a depender qué es lo que vamos a calcular dentro de este sistema. Se les voy a mandar el mismo archivo, no se preocupen. Entonces, como ustedes ya leyeron, la energía cinética se refiere a la diferencia de las velocidades que tienes de entrada a un sistema y salida de ese mismo sistema. En este punto, en este ejercicio, no nos menciona que en la segunda parte exista un cambio de esa velocidad, o sea, de este gasto volumétrico. Es 5 metros cúbicos por cada minuto. Entonces, quiero suponer que es la misma velocidad a la que sale de este otro lado. Entonces, como no hay energía cinética y son iguales, este valor se hace cero. Entonces, bueno, aquí les voy a hacer la animación. Como no lo necesitamos, simplemente lo vamos a omitir porque no es necesario este valor. ¿Vale? Bien. Energía potencial. Energía potencial se refiere cuando tenemos una diferencia de alturas con respecto a la horizontal. En este caso, no nos está diciendo el problema o la situación de que exista una diferencia de caudal de hacia arriba o hacia abajo de la horizontal. Por lo tanto, este valor, como no hay esa situación, también vale cero. ¿Sale? Entonces, nos queda esto. Bien, nos falta una situación: el trabajo. Esto no está haciendo ningún trabajo hacia el exterior ni está recibiendo ningún trabajo hacia adentro de este sistema. ¿Por qué? Porque no me está diciendo de que el volumen varíe o aumente o mueva alguna otra pieza dentro de este complejo sistema. Entonces, al no haber variación de ese volumen, no va a existir el trabajo. Y toda mi ecuación se va a resumir en esto: la entalpía final menos la entalpía inicial va a ser igual al calor ya sea cedido o inyectado a través de esta transferencia de calor para llegar a 500 grados Celsius. ¿Sale? Teniendo en cuenta eso, bueno, ya adelantándome, ustedes van a ir a las tablas, a estas tablas. En estas tablas, ¿qué?
ustedes van a ver ya en el archivo que les mandé la vez pasada. Aquí vamos a ocupar primero por restricción la forma 2 de esta variante de la CP, que va a ser el valor de A más BT más CT a la menos 2. Esa va a ser la CP o la constante calorífica de esta situación. Bueno, aquí ya nos marca un ejemplo. Tenemos el valor de A, el de B, el de C y en algunos casos el valor de D. Pero bueno, si se fijan, en el que vamos a ocupar no va a ser necesario ese valor de D. Y vamos a tener en cuenta los exponentes, 10 a la 8, 10 a la 5 y 10 a la 3. En esta última columna viene lo que es el rango. En algunos casos nos los marca como Celsius y en otros como centígrados. Eso lo vamos a ver en esta columna que dice Temperature Unit. Aquí nos va a marcar si es en grados Celsius o en grados Kelvin en la que está medida este rango. ¿Sale? Más atrás, en esta columna que dice State, vamos a ver a cuál estado corresponde ese valor de CP. Por ejemplo, este de la acetona dice que es para un estado líquido de un rango de menos 30 grados Celsius, porque aquí lo marca en Celsius, a menos 60 grados Celsius. Ah, no es cierto, a 60 grados Celsius positivo. ¿Sale? Porque el segundo es un guión. Dice que como estado líquido solamente tiene una forma. ¿Sale? Solamente tiene una forma. Esto ya lo debieron haber visto aproximadamente en química, donde existen los diferentes arreglos, el hexagonal, el cúbico, etcétera, etcétera. A eso se refieren estas formas, ¿sale? Por ejemplo, el carburo de calcio dice que tiene dos formas dentro del estado cúbico. Bueno, eso por lo regular, ¿sale? Bueno, y eso ya lo manejaremos de otra manera. Bueno, aquí también nos maneja lo que es el peso molecular y bueno, una fórmula y su nombre en inglés. ¿Sale? Eso es lo que de ahí fue de donde obtuve yo todos estos valores que tengo aquí arriba. El A, B, C y D. ¿Vale? Entonces, teniendo esa parte, tengo también el porcentaje en mol. Bueno, esto todavía no lo calculamos. Ahorita vemos de dónde sale. Y son los datos que nos dieron. Aquí yo ya vacié la tabla llevándola como grados Kelvin para que sea más fácil. ¿Vale? Entonces, bueno, ya anoté los valores iniciales. Dice que es una temperatura de 50 a una de 500. En grados Kelvin es 323 a 773. Pero necesito calcular primero, antes que todo. Ahorita les pongo la fórmula. Necesito saber cómo voy a calcular esa entalpía. Para calcular esa entalpía, voy a tener en cuenta esto. Como el calor va a ser en este caso igual que la entalpía, me está diciendo que necesito la masa, pero yo no tengo la masa, yo tengo el porcentaje en mol. Tengo el CP, sí tengo los CPs y la diferencial de la temperatura, también las tengo. Entonces el que me falta calcular bien es la masa. ¿Cómo voy a calcular esa masa? Para eso voy a recurrir a los gases ideales. Estas fórmulas de gases ideales. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué cantidad de moles voy a requerir para poder sacar u obtener esta fracción mol en los moles reales y posteriormente obtener el gramaje de cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces, partimos de esta primera fórmula. Les dejo las demás por si las quieren ocupar, no hay ningún problema. Bueno, ya saben que es densidad, masa sobre volumen, todo el despeje, las que ya habíamos visto. ¿Sale? Entonces, esta primera fórmula, al despejarla, nos quedaría algo así. Moles es igual a presión por volumen entre la constante R
Esto por la temperatura. Entonces, al cambiar o asignar las unidades que tenemos, dice el problema, dice este problema, es que le muevo mucho, que está a 760 milímetros de mercurio con 50 grados Celsius y 5 metros cúbicos. Entonces, bueno, eso ya lo quito. Entonces, la presión es 760 milímetros de mercurio, el volumen 5 metros cúbicos. La constante R todavía no la defino porque necesito saber las otras unidades y 50 grados Celsius. Entonces, ya que tengo esto, voy a llevarlas a una sola unidad para poder saber qué constante R voy a requerir. De las constantes R tenemos estos valores. Estoy recorriendo todo para que no vean tanto relajo. Ahí está. Ahorita se los acomodo. Entonces, en milímetros de mercurio y litros puedo ocupar esta fórmula o esta constante 62.36 y voy a llegar exactamente a lo mismo. En este caso, yo lo voy a cambiar y voy a ocupar una atmósfera, que es lo que equivale a 760 milímetros de mercurio, y 5 metros cúbicos lo voy a pasar a litros, aproximadamente son 5000 litros, ¿sale? Teniendo en cuenta la densidad del agua. Entonces, la constante R que voy a ocupar es atmósferas litros sobre mol Kelvin. Atmósferas litros sobre mol Kelvin. Y esto, como es la temperatura o la parte inicial a la cual me lo está diciendo que se midió, van a ser los 50 grados Celsius. ¿Sale? Entonces a los 50 les puedo sumar los 273 para calcular ese valor de moles. Entonces ya en esta parte voy a ingresar los valores. Entonces dice que va a ser una atmósfera por los 5000 litros. Esto que está dividido entre la constante R 0.082, 0.5746 por los 50 más los 200 son 323. Cierro paréntesis y me queda que este es el número total de moles, 188.64. Si lo hiciéramos por el otro cálculo nos va a quedar exactamente lo mismo. Entonces quedaría igual. Es la presión 760 por, ahí dice litros, entonces voy a ocupar litros, 5000 entre la constante R en este caso es 62.36367. Eso que multiplica a los 323 y se cierra. ¿Sale? Entonces tenemos el mismo valor y tenemos diferentes caminos para poder llegar a ese valor. Ya obteniendo ese valor, vamos a calcular cuántas moles de cada gas hay. Entonces, en este valor yo lo voy a arrastrar, le pongo igual el valor de la celda y ya tengo total de moles 188. Entonces, ¿a cuánto corresponde cada uno de estos moles? Entonces, solamente va a ser, pongo gato, F gato 7 y este lo voy a multiplicar por la celda que trae el porcentaje. Arrastro y estos son los moles. Para obtener los gramos, acuérdense que si tengo moles, al hacer la relación de caja, voy a tener aquí gramos sobre cada mol. ¿Sale? Entonces, de esta manera aproximadamente pues me va a quedar y ya va a dar moles. Entonces, lo único que voy a hacer es multiplicar las celdas. Entonces, los moles totales los voy a multiplicar por el peso molecular y me da cada uno de esos gramajes. ¿Sale? Si regresamos al ejercicio, sonaría lógico porque para ocupar 5 metros cúbicos o 5000 litros de espacio,
con todos estos kilogramos, pues suena algo acorde. Es un espacio muy grande para esa situación, entonces sí va acorde. Entonces, de ahí ya solamente nos falta esto. Ya tengo la masa, ya la calculé aquí en gramos. Ya tengo el valor de la CP, ya tengo el valor de la CP. Ya tengo la diferencial de la temperatura, ya tengo de cierta manera la diferencial de la temperatura. Solamente falta hacer el cálculo de ese calor. Entonces, mm, aquí, este, vamos a reducirlo para que nos quepa, para que puedan ver cómo va toda esa situación. Ya saben, ahí está, peso molecular, bueno, ya están los valores. ¿Vale? Entonces, el calor. Dice la fórmula que es la masa, entonces voy a poner primero en esta celda el valor de mi masa, que es en gramos. Cabe recordar que esta está dada por cada mol Kelvin, ¿sale? Aquí ya lo tenemos combinado. Entonces podríamos ocupar el mol, pero es la masa, por la Cp, por la diferencia de la temperatura, ¿sale? Entonces, de acuerdo a que esta tabla nos está diciendo que la unidad va a ser mol por grados Celsius, pues nos vamos por mol. Entonces, es igual al valor del mol, que es por, yo creo como tres paréntesis. Y voy a calcular las integrales. Bueno, primero me voy a volar este valor. Este valor, ¿sale? Entonces de aquí voy a estarme apoyando con esta ecuación, estas dos ecuaciones para poder hacer, bueno, aquí lo voy a poner encima, con estas dos para poder hacer el cálculo. Entonces dice que el calor requerido va a ser igual al mol que multiplica al valor de A. El valor de A, como saben que es integral, pongo el valor de A. Y de ahí decía ese valor que es por 10 a la 3. Entonces por 10 elevado a la 3. Esto, al momento de que integramos el puro valor de A, nos quedaría la variable t. Entonces la variable t, para dejarla fija, le voy a poner c,9 menos c7. Esto es para dejarla fija y hacerlo más rápido. Más el segundo valor es el de b. B dice la misma tabla, que va a estar multiplicado por 10 a la 5. Por 10 elevado a la 5 por el valor de b es t. Al momento de integrar queda t cuadrado. Entonces sería c9 esto al cuadrado menos el valor de c8 igual al cuadrado. Y al hacer ese valor, por la misma integral queda dividido entre 2. Se cierra. Más el valor de c, que es 2.887 por, acá dicen en las tablas, que va a ser elevado a la 8, c por 10 a la 8. Por 10 elevado a la 8, cierro.
multiplicado por, pero en el C en el valor de C dice que T es a la menos 2, entonces al integral me queda que es a la menos 1. C 9 elevado a la menos 1 menos C8 elevado a la menos 1. Esto dividido entre menos 1 por la misma integral. Entonces cierro. Y bueno, aquí ya solamente error de dedo. Y dice que voy a necesitar 1.96. De acuerdo a estas unidades, kilojoules de este compuesto. ¿Sale? Entonces, el nitrógeno va a ser igual, el oxígeno va a ser igual porque llevan esas dos tendencias. Y los que van a cambiar van a ser estos últimos dos. ¿Sale? Entonces, bueno, a este solamente le podemos quitar todos los valores de A, B. ¿Sale? Entonces me quedaría, aquí lo pongo. ¿Sale? Entonces me quedaría que es el número de moles por el valor del B por 10 a la menos 3 de la diferencia de las temperaturas. Pero el líquido solamente es válido hasta los 373. Entonces aquí temperatura superior menos inferior es este valor. Y de la otra, la temperatura inferior va a ser la superior es de para el gas quedamos que era de 773 la superior y la inferior es de 373. Entonces tenemos que cambiar la superior menos la inferior. Entonces lo único que voy a cambiar es este valor. 373. 373 porque es el cambio. Y 373. ¿Sale? Y me queda 6.97. Pero todavía nos falta un valor que no cuantificamos. Es la entalpía de transformación. ¿Vale? Y bueno, para eso necesitamos buscarlo en las tablas. Bueno, pero estas tablas no me están marcando esa temperatura de o ese valor de transformación. Lo voy a buscar rápidamente. Si existe, lo tendremos que modificar. Si no existe, no será necesario modificarlo. Entonces, referencia a específicas del aire, del agua a 100. Realmente es muy baja. Viene en la tabla B8. Dice que es 254 kilojoules por cada mol. Entonces, pero, y esto es básicamente la deformación. No tomamos otra en cuenta porque la temperatura es alta. Entonces, aquí les adiciono esa. Entonces aquí tenemos una referencia de entalpías específicas.
Bueno, no va a haber mucha variación. Dice que el agua 25 obviamente es de 0 grados. Esta temperatura viene en referencia, dice que a 25 grados Celsius. Entonces, para 100 grados Celsius dice que esta entalpía sería de 2.54. Realmente no va a modificar mucho porque va a ser es 2.54 kilojoules. Si es que ya todo está en kilojoules. Kilojoules, exactamente. Entonces 2.54 que multiplica a el número de moles, porque aquí me lo dice la misma fórmula, por número de moles. Entonces por número de moles, y es una cantidad mínima, por eso no lo tomamos en cuenta. ¿Sale? Y si no es necesario. Entonces, ¿qué cantidad de calor necesitamos para llevar a cabo esta situación que hemos contemplado? Eh, Habíamos contemplado que para llevar este gas de 50 grados Celsius a 500 grados Celsius, dice que va a ser necesario añadir 6.97 por 10 a la 12 kilojoules para poder llevar a cabo esa situación. ¿Sale? Eso es lo único que tenemos que hacer. Esto ustedes ya se lo saben. Ya han practicado cada una de esas partes. Y aquí les dejo las fórmulas que se ocuparon. Y les voy a enviar lo que es este mismo archivo de Excel por si quieren checarlo. Los valores los vamos a estar ocupando de ese autor que es Lender. Y bueno, estas fórmulas, pues obviamente las saqué de internet, no vienen de ese mismo libro, pero es la manera más fácil en que ustedes me puedan entender. Bueno, esta vamos a recortarla solamente para que no haya confusión de las unidades. Entonces ustedes revisen siempre sus unidades. ¿Ok? Y bueno, aquí les dejo las constantes R, todo el ejercicio resuelto y cualquier duda pueden escribirme. Entonces, el que les voy a pedir de tarea va a ser este ejercicio. Obviamente están mal los valores, hubo ahí algunas situaciones, pero les voy a dejar ya los valores de A, B y C los pueden obtener, eso no hay problema. Y las temperaturas, pues igual, ¿sale? Entonces, los intervalos de temperatura ustedes los acomodan solo por guía. Y sí les pediría que hicieran este segundo ejercicio. Es lo mismo, solo de manera inversa. Y deben de tener en consideración esas dos partes. ¿Sale? Eso es todo por hoy. Gracias.